Y es que imagínate que estás casada durante 10 años con una persona que todos los días le manda mensajes de ojalá te atropelle un camión a distintos perfiles de redes sociales. ¿Quién tenés realmente al lado tuyo? ¿Y cuánto falta para que esa versión digital salga a cometer una locura en la vida real? ¿Quién sos vos en internet? Son pistas de quién sos vos en la vida real. Y estos contenidos de Doma siento que legitiman mucho que cada vez la gente crea que es normal ser cruel, ser siniestro, ser sádico. Es como que, ¿qué narrativa te estás contando a vos mismo creyendo que es normal eso? Yo sé que no hay nada más de abuela que hacer un video sobre la cultura de domar y el contenido violento de internet. Estoy bastante segura que cuando una persona hace clic en un video que se llama Destrocé y humillé, sabe que no está yendo exactamente a ver una película de David Lynch. Pero si quiero hacer un video de abuela sobre cómo nos moldean para que naturalicemos tanto cinismo, lo voy a hacer. Y es que, aparte, lo que logran no es solo que lo naturalices, sino que quieras más, más y más, porque es una forma de satisfacerte. Y en este video quiero hablar sobre por qué te satisface. Pero primero, hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Yo soy Luchi y en este espacio, en este podcast, hablamos sobre propaganda, configuraciones mentales y estados de conciencia. Cuando me puse a leer un poco para hacer este video, me encontré con un montón de gente que, claro, analiza como a las personas que suelen debatir y hablan de sus técnicas, su sensacionalismo, sus falacias, sus frases hechas, pero el estímulo de este tipo de contenido tiene muchísimo público y no se habla tanto de qué onda con la gente que necesita consumir contenido estimulado desde la humillación al otro. Como, ¿por qué crees que eso es normal? ¿Todo bien por casa? Dime con qué te estimulas y te diré quién eres. No le sale gratis a tu mente, a tu espíritu, soy oficialmente una abuela en internet, consumir esta mierda. Y es que claramente genera views. La violencia, esto literalmente lo estoy en la facultad, la violencia siempre generó rating, siempre fue así. ¿Sí? Acá no estamos hablando del contenido, estamos hablando del lenguaje, del cómo. Pero en este caso, todo esto de la batalla cultural y después llevado al terreno de partidos políticos, supieron hacer de este lenguaje su mejor aliado, porque es como un filtro a la hora de comportarte. Infantilizan la discusión a propósito, te estimulan como a un niño chiquito para que tu respuesta, si dicen algo que no te gusta, sea patalear como un niño chiquito. Y es que yo siento que a la gente de internet le duele ver cómo se dice algo en contra de su político de mierda favorito y no podés llegar a nada porque te estimularon como a un niño y pataleás cuando escuchás algo que no te gusta. Y esa es la manipulación en la que estás metido y que no te das cuenta. Te estimulan como un niño, infantilizan la discusión a propósito. Tenés 10 años. 10. Y sos un señor de 44. Te paralizan como un ser pensante, te estimulan como un niño, respondés como un niño. Pero para que les funcione esta estrategia, necesitan de una preparación mental, para que puedas disfrutar en tranquilidad de tu crueldad, porque además hay que sumarle de que todo esto es muy sádico. Es decir, se aseguraron de que veas a estas personas como enemigos que se lo merecen. Yo siento que sacan como esto, como el bullying. Quieren hacer bowling conmigo. Que hay adentro tuyo. Y por supuesto que no es humillar por humillar, es humillar al que no está en tu equipo ideológico. Y por eso entras en este juego antagónico, porque si no, no harías clic. Vos no vas a hacer clic, a mí no me engañás, vos no vas a hacer clic
viendo cómo humillan a uno de los tuyos. Que igual quizás ni te enterás que existe porque tu algoritmo no te lo muestra, porque todo es brillante. Pero lo interesante es que cada uno ve desde su sesgo lo que quiere ver. Es como, no, bueno, el otro es un estúpido, el otro es un tarado. O sea, todo se reduce a que tengas 5 años de edad. Y esto nos sucede principalmente porque lo que buscamos saciar es nuestra satisfacción identitaria. La satisfacción funciona muchas veces por antagonismo. Por eso estamos hablando de contenido que humilla y vende. Ves al otro en una situación distinta y decís, si yo no soy eso, a mí no me van a humillar. Es como que vas construyendo tu identidad en base a lo que no hay que hacer, no hay que decir, no hay que juntarse con. Algo hay de decir, me van a aplaudir por no estar ahí, en vez de tratar de entender qué es la realidad de la otra persona. Y ni hablar que tenés como tu punche ahí de validación y es como, yo eso no lo tengo, yo ahí no me junto, yo no. Es como que tenés tu punche ahí de validación y de pertenencia que por supuesto que necesitamos. Pero sumado a esto de la validación, lentamente es como si las reglas del juego es de repente también ser un poco sádico. No sirve con no ser esa persona. Necesitas ser sádico, necesitas detestarlo. Y pareciera que realmente tenemos 10 años otra vez, porque los nenes de 10 años no entienden que la crueldad no te va a llevar a ningún lado. Y es que la trampa del fanatismo es que se crea un vínculo tan profundo que ver algo decepcionante o crítico duele una banda y nadie va a ver contenido que pone en jaque tus creencias o te incomoda, porque eso implica atravesar mucho dolor, ¿sí? La estrategia es, te subo a la cima de una montaña emocional y no vas a querer nunca ver para abajo. También veo muy seguido esto del me voy a esconder detrás de los hombros del que vea como el más capo de los capos de los capos y me diga en qué creer y qué repetir. Porque gracias a que alguien te explica cómo funciona el mundo, que obviamente todos necesitamos que alguien nos explique un poco cómo funciona el mundo, podemos descansar en una ilusión de control de nuestra realidad. Es como un filtro que nos dice, bueno, esta es mi referencia externa para moverme de ahora en más. Con este está todo bien, con este está todo mal. Me van a aceptar en sociedad si más o menos hago, digo, pienso esto. ¿Sí? Y un poco siento que este tipo de contenido nos preparó a todos el estómago emocional para poder digerir todo lo que se iba a venir después. ¿Qué es el después? Toda esta crueldad naturalizada en el presente, toda esta cosa bien infantil, ¿no? Es como esta lógica de doma de YouTube y de las redes sociales se convirtió en el nuevo piso que luego legitimó ver esto en la televisión, en los discursos públicos, en conferencias, en el Congreso de la Nación. Es que encima todos los políticos de todos los partidos no les quedó otra que subirse al lo dejó pedaleando en el aire para hacerse ver, porque es lo único que al parecer te posiciona en el mapa. Es decir, que el único que realmente ganó acá es el que logró cambiar las reglas del juego para que solo tenga relevancia lo que vas a decir mediante la lógica de la violencia. O sea, realmente ganó esta nueva lógica de llamar la atención. Porque encima, ponele, ¿no? A mí me gusta cómo piensa fulanito y me encuentro con un video de fulanito destrozó a menganito. Se me cae el DNI poniendo estos ejemplos. Bueno, el punto es que no me va a interesar verlo. Primero porque no me hace feliz la humillación del otro. Y segundo, porque no podría admirar intelectualmente a una persona que espera ser aplaudida por su nivel de crueldad. Ser punk hoy en día es salirse de esta lógica, es saber que vas a resistir porque no te van a venir a patologizar con sus discursos sádicos. ¿Por qué dependés de eso? Viéndolo externamente. Necesitas ver eso para validar tu identidad, para sentirte alguien.
Dada esta muy larga introducción y catarsis de mi parte, este video lo dividí entre una breve historia sobre los debates en Internet, el modus operandi de control y por último, una pregunta. ¿Y si tu yo virtual es tu yo real? Porque te tengo noticias. Yo creo que tu yo virtual es tu yo real y todo lo otro no. Yo recuerdo los primeros debates que se viralizaban en internet, que eran con Jordan Peterson o Ben Shapiro en contra de los progres, ¿sí? Eran como otros usuarios los que resubían recortes de esos debates con los nombres de los hicieron llorar, los dejaron en shock y bueno, no sé qué otra cosa. Era una época donde todo se concentraba en YouTube, no había tanto esto de viralizar contenido corto, sino que realmente tenías que ver todo el video, se usaba mirarte todo un video. Y es que para mí acá fue como un punto de inflexión en internet que todavía no había llegado a Latinoamérica, porque yo recuerdo mirarme esos debates y que ni siquiera tengan subtítulos en español. Si no tenés ni idea de lo que hablo, te pongo en contexto. Era pleno pic, pleno auge del Me Too, de la visibilización del colectivo LGBTQ+ en Estados Unidos, y había dos conservadores que iban un poco a las universidades y también a otros lados y tenían debates con progres, ¿sí? Con personas más del progresismo. Y era muy interesante ver los arquetipos de debates que ellos dos encarnaban, ¿sí? Jordan Peterson quedaba como un monje racional, todo tranquilo en el debate, explicando su punto de vista, y del otro lado estaba el woke descontrolado, con los pelos verdes, todo ultra emocional. Y se mostraba mucho esa imagen de que era eso lo que esperaba del debate si iba a estar Jordan Peterson, como esa persona con un montón de paciencia y la otra persona un descerebrado que no sabe ni de lo que habla. Y por el otro lado estaba Ben Shapiro, que era un ninja. Contraargumentaba súper rápido, el chabón rapeaba cuando hablaba, no podías creer cómo debatía, era un monstruo. Y bueno, vos veías esto y decías, no, pará, yo quiero estar del lado de todo. Era como que te daba esta sensación de decir, yo quiero estar del lado del ninja contraargumentador y el lado del que se queda todo tranquilo y tiene toda esta paciencia. De hecho, yo recuerdo que en ese momento yo tenía mis 20 y pocos y veía estas cosas. Yo venía de un contexto muy conservador, de tener grupos de amigos donde no se cuestionaba nada, donde era más lo conservador, ¿no? Era como más lo que ya era la sociedad en sí. Y a mí me llamaba mucho la atención todo lo que era el feminismo, porque era lo nuevo. Era como, bueno, pero ¿qué onda esto? Entonces era como tener un pie acá y un pie allá. Y era muy interesante para mí ser chica y ver esos debates, porque realmente buscaba entender algo. Y recuerdo que me quedaba esto de decir, no, claramente hay un costado más racional y hay un costado mucho más emocional. Pero, y lo veo ahora con el diario del lunes, estas construcciones arquetípicas de me veo muy cool debatiendo, mirá qué cool, qué canchero, pareciera que, bueno, ahí se encontró una fórmula y se exportaron y vinieron versiones tercermundistas. Y es que es irónico, porque supuestamente el conservador era el más racional, era el que sabía argumentar, era el ninja. Pero después se abrieron canales con sus nombres y apellidos resubiendo debates cortados y diciendo humillé y destrocé a esta persona. Era como, ustedes se supone que eran los racionales. Porque ahora quedas como una persona con problemas de autoestima. Y ahora con el diario El Lunes y volviendo a ver lo que eran esos debates, que si bien, tenían mucho contenido, también tenían mucha puesta en escena. Era mucho, bueno, acá se me juega toda la reputación. Entonces, nadie realmente cedía para construir algo, para llegar a un puerto en común. O sea, realmente era me juego mi reputación y acá gana el que mejor va a saber sobrellevar una situación de estrés y presión, que es un debate. Como que se redujo mucho a eso. Y no necesariamente el más emocional era el que no se sabía defender, sino el que más quizás le costaba calmarse bajo estas situaciones de tanto estrés.
Yo creo genuinamente, yo creo que si a mí me pones en un debate, yo me pongo a llorar porque yo no sirvo para esos niveles de presión. Pero sobre todo porque son temas muy sensibles y porque si realmente te lo tomás con la seriedad y la fragilidad que implica hablar de la vida de las personas, de la identidad de un ser humano, no son temas que simplemente puedas ponerte como un robot contraargumentativo. De hecho, tiene más sentido sensibilizarse ahora que lo veo. Y esto decir, no sé, por ejemplo, yo tengo amigos de la comunidad LGBT, y si venís y en tu argumento hay deshumanización y hay una negación hacia la identidad, entonces claramente la otra persona va a reaccionar emocionalmente. Pero lo que es interesante es que quedó como un eterno loop del que no se pudo salir como humanidad, donde es como, bueno, empezó la era de la cancelación, siendo la merecedora de que ahora exista este montón de contenido de humillación. Y que encima es deshumanizante, porque ellos empezaron. Pero yo acá me puedo sentar a decirte, pero antes de que existan estos movimientos de progresismo, ¿cómo era antes la sociedad? Porque no se hablaba ni de machismo, ni de homofobia, ni un montón de temas que instruyeron, para bien o para mal, a la sociedad, porque entró en agenda un tema que era tabú. Y a lo que voy es que no puede todo morir en quién vino primero, o el huevo o la gallina, quién fue primero el violento, quién fue el primero el sensato, quién fue primero el que me obligó, el que me humilló, el que me maltrató, el que me limitó, sino que tiene quizás más sentido hablar de cómo estamos consumiendo la información para llegar a nuestras propias conclusiones con respecto a estos temas. ¿Cuáles son las dinámicas que construyen y cuáles no? Porque las formas en las que nos estimulamos para consumir información nos moldea y nos limita un montón. Por eso, y porque soy una abuela, yo siempre hablo en mi canal de la importancia de diversificar las experiencias que nos llevan a nutrirnos. ¿Quién te dijo que esto era así? ¿Quién te dijo que esto era tu enemigo? ¿Desde qué lado lo estás viendo? Ahora voy a pasar al modus operandi. Como dije, hay una preparación previa donde hay algo adentro tuyo que dice se lo merece. Y en esa distorsión de imagen, porque yo te aseguro que es una distorsión de imagen, la generaron para que te veas amenazado primero. ¿Sí? Si vos no te sentís amenazado, no odias a esa persona. Y una vez que odias a esa persona, vas a poder disfrutar de la crueldad que te van a venir a dar y te van a venir a servir. Y acá salimos perdiendo todos, porque te genera una incapacidad de ver más allá de lo que este tipo de estimulación te propone, ¿sí? A ver, está tan mal decir que todos los hombres son todos machistas y violentos, como que está tan mal decir que todas las personas de una comunidad LGBT son porque lo que se busca desde esa lógica es una distorsión deshumanizante estereotipada. Y es que, ¿por qué insisto en esto? Porque la crueldad de Internet ya se traspasó a la vida real, ¿sí? De hecho, no hay casos de gente gay prendiéndole fuego a la casa a personas conservadoras, pero sí hay muchos casos a la inversa. Hay muchos, de hecho, también casos de personas trans que se sabe que fueron brutalmente golpeadas en la calle, solo por ser trans. Entonces, no me vengan a decir que este contenido es inocente y que no sobreestimula a que existan crímenes de odio, porque de inocente no tiene nada, es una estrategia manipuladora donde parece inocente, pero no lo es, porque aparte cala muy profundo en tu inconsciente. De hecho, te voy a recomendar un documental si te interesan estos temas, que se llama El Credo, que habla sobre el avance del neonazismo en Mar del Plata y de los crímenes de odio que llegaron a cometer. Y hay que insistir hablando del deseo de satisfacción identitaria, porque pertenecer, que es algo que es parte de nuestro instinto de supervivencia, viene con un acepto términos y condiciones. Estos videos que vienen a resumirte la realidad de manera muy estereotipada vienen con su manual de marca, ¿sí? Y romper esas reglas del manual te puede salir muy caro. Y a esto me refiero a que
te va a doler y te va a dar miedo pensar por vos mismo, porque a veces pensar por vos mismo implica coincidir con el enemigo que te están enseñando a odiar. Implica incomodarte a vos, incomodar a las personas de tu círculo que ya tienen tu validación porque estamos todos en la misma. Y es que da miedo pensar por uno mismo porque te enseñaron a armar tu identidad en base a todo lo que el otro no es. Pero ese otro es una distorsión. ¿Vos qué sabés cómo es el otro? ¿Qué sabés? A mí me pasó mucho durante el feminismo que yo adherí un montón en un montón de cosas, pero había un montón de cosas que las dejaba como si fuese una puerta entreabierta. O sea, no me cerraban y no me animaba a abrirlas. Y claro, con el tiempo decís, no, tengo que abrirlas, tengo que sacarme esta duda, tengo que entender por qué decir esto que siento que todos dicen no me cierra a mí. Porque aparte, primero que en todas las ideologías que estés, se debería celebrar que pienses por vos mismo, no importa dónde estés. Pero también el hecho de que solamente actuar por miedo, porque lo que hay en el fondo es miedo a decir, bueno, quizás vengo leyendo la realidad mal, pero más allá de eso, es que te volvés una persona inocente y fácilmente influenciable. Y es ahí donde decís, no quiero esto. Prefiero incomodarme a mí, incomodar a más personas, cagarme un poco a piñas con lo que me tenga que cagar a piñas, pero ser fiel a mis puertas entreabiertas. Porque estás en todo tu derecho de hacer eso. Ahora sí, voy a pasar a la sección, que es una pregunta, y si tu yo virtual es tu yo real, y para eso voy a profundizar en una reflexión que hace el filósofo Zizek en una de sus conferencias, en una de las entrevistas que da, donde él habla de que nos podemos conocer mucho a nosotros mismos viendo qué máscaras escénicas tenemos en Internet. That's what I will say. The thing that interests me is how there can be more truth in the mask that you adopt than in your real inner self. I always believe in masks. Hay mucha verdad en nuestra identidad de Internet. Más verdad ahí que quizás en cualquier otra máscara. Es como, ¿por qué necesito mostrarme así? Es como hacerse esas preguntas. ¿Por qué armo esta construcción en Internet? Y es que imagínate que estás casada durante 10 años con una persona que todos los días le manda mensajes de ojalá te atropelle un camión a distintos perfiles de redes sociales. ¿Quién tenés realmente al lado tuyo? ¿Y cuánto falta para que esa versión digital salga a cometer una locura en la vida real? ¿Quién sos vos en Internet? Son pistas de quién sos vos en la vida real. Y estos contenidos de Doma siento que legitiman mucho que cada vez la gente crea que es normal ser cruel, ser siniestro, ser sádico y mandarle mensajes de muerte a las personas en Internet. Es como que, ¿qué narrativa te estás contando a vos mismo creyendo que es normal eso y que si lo hago en Internet está bien? ¿Cómo se llegó a eso? It's the opposite. What if I really am a brutal guy, but in real life, because of social pressure and so on, I oppress it, so that the true mask is my authentic, real self. And the truth comes out precisely in the guise of a fiction. Y el filósofo asocia mucho este concepto de las máscaras escénicas con la presión social que sentimos cuando estamos en sociedad, cuando simplemente obedecemos en el mundo, te aplasta tanto la cabeza el sistema, te fuerzan tanto, te frustra tanto llegar con toda esta presión externa que cuando por fin no tenés que obedecer, podés como largar este animal interno, animal agresivo a Internet que quiere esta satisfacción inmediata, lo que Freud le diría el ello en el inconsciente, ¿sí? Entonces hay algo acá que no se está sublimando, porque por algo necesitas esta agresividad, que estos contenidos alimentan al animal interno, que quizás viene de obedecer y de tener mucha presión social,
y que es acá, en estos espacios donde podés odiar en paz y desobedecer en paz. Lo que me parece interesante de lo que dice Zizek sobre las máscaras y sobre la presión social es que yo creo que si tendrían estas personas que son, por ejemplo, crueles, malas, violentas en internet y no entienden que eso no es normal, porque no lo ven, no ven que es siniestro y que lo siniestro no debería ser tu vida, parte de tu vida, deberías querer recibir amor y compasión y comprensión. A lo que voy es que quizás desobedecer en su vida, en la presión social que eternamente tienen, desobedecer es también coincidir con el enemigo que le enseñaron a odiar. Entonces está esto de conformate con el goce patológico de la violencia. Es como pura presión social y puro goce patológico de la violencia. No hay punto intermedio, no hay nada más. Es como obedeces, como bien tajante, bien un cuchillo moral que te dice qué tenés que hacer, y después un animal siniestro que quiere sangre. Entonces, siento que estos estímulos te dejan en ese lugar donde no solucionas nada y todo es muy triste. Sin duda, no sería posible la crueldad en el sistema si el sistema no estaría completamente roto. La crueldad se volvió como un consuelo, se volvió un descanso para ser este animal interno, este ello de nuestro inconsciente que no tiene dónde descargarse. En fin, espero que este video te haya aportado algo, te haya gustado. Yo sé que yo pude hacer mi propia catarsis. Muchas gracias si llegaste hasta acá. Te mando un beso muy grande.